Bueno, ahí me conecté de vuelta porque estaba, no sé qué apreté ahí. Había apretado algo y nada que ver. Vamos de vuelta. Cuatro, cinco, seis. Marcelo, ¿cómo está, amigo? Hola, Dani. Hola, Mari. ¿Cómo están? ¿Cómo lo trata este domingo de estar encerrado en casa? No se puede salir. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, Marce. ¿Está bien la música? Sí, está bien. Hola, Vero. Ahí se van sumando los hijos obedientes. ¿Cuántos obedientes hay hoy, no? Hola, Dani, querido. ¿Cuántos obedientes hay hoy? Cuesta ser obediente, ¿no? Hay que reconocer. Hay que reconocer. Y bueno, vamos a empezar. Yo le había puesto un título justo en el video anterior y ahora se me cortó y lo inicié de vuelta. Y hola, sí, Lisa, estamos en la 105.5 FM Patagonia. Ah, mentira. Estoy afónico. Hola, Andrea, hola, Sofi. Le había puesto... No, tengo los hinchados. Le había puesto como título examinado. Y yo quiero leer una palabra que está en Romanos 8:15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba, Padre. En otra versión dice: porque el espíritu que Dios le ha dado no los esclaviza, ni les hace tener miedo. Por lo contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Y yo quiero puntualizar en algo donde dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. Y quiero contar un testimonio, y quiero contar lo que Dios trató conmigo en este tiempo. Y cuando hablaba esta palabra que me confrontaba y decía esclavitud, y así me sentía yo. Me sentí en un momento de mi vida, en un transcurso de toda esta pandemia, me sentí esclavo. Me sentí en una cárcel espiritual, donde no podía orar, donde estaba dolido, donde esa esclavitud me llevó a una circunstancia espiritual, donde la esclavitud se originaba en mi orgullo. Estaba esclavo del orgullo, estaba esclavo del enojo, estaba esclavo de mi autosuficiencia, estaba esclavo de mi yo. Y esta palabra me confrontaba mucho porque así me sentí en un momento, esclavo de la orfandad, que es un testimonio que le quiero contar y es algo que Dios hizo en mi vida en este tiempo. Hay una orfandad que operaba en mi vida. Desde muy chico, yo llegué a la iglesia, acepté a Cristo en mi corazón, amo a Dios. Dios me sacó de muchos lados. Pero esa orfandad hacía que era un hijo desobediente. ¿Y sabes por qué te lo digo así? ¿Y por qué no lo digo así? Porque yo no soy careta y soy genuino y digo la verdad, porque era desobediente. Era como el pastor decía ayer: ¿cuánto desobediente hay que dice que tienen que ir a su pastor y para que el pastor te direccione? Y a mí me pasaba eso. Era un hijo desobediente. ¿Por qué? Porque a través de esa orfandad que operaba en mi vida, no me gustaba
Si mi líder me decía algo, no me gustaba, si el pastor decía algo, ya me enojaba, o pasaba algo y ya me enojaba, o alguien predicaba algo y ya me hacía cargo y ya me enojaba. Pero era una orfandad que operaba en mi vida. Y esa orfandad no quiero que, si vos lo estás pasando, si a vos te estaba pasando lo mismo que a mí me pasó, no quiero que te autocondenes. Porque esa orfandad se activa en tu vida tras un momento que has pasado. Y a mí se activó cuando era niño, porque yo era una persona que nunca nadie me mandó, nunca nadie me aconsejó, nunca nadie me direccionó, nunca nadie me dijo qué tenés que hacer o para dónde. Y yo iba donde yo quería, yo iba y hacía lo que quería. Era inmanejable porque me manejaba solo. Y ahí se había activado esa orfandad. ¿Y esa orfandad qué hace? Que vos vivas llorando de tu pasado. Que vos vivas llorando lo que alguna vez pasaste en tu vida. Que vos vivas llorando por circunstancias que alguna vez pasaste en tu vida, por cosas que pasaste. Eso es lo que hace la orfandad. Y en medio de este tiempo, esa orfandad, ¿sabe qué hace? En medio de este tiempo que estamos viviendo, que no nos podemos congregar, que no podemos estar en una iglesia adorando a Dios, ¿sabe qué hace? El enemigo viene y te golpea. Porque te ve en el piso, viene y te golpea y te da. Y te golpea porque vos empezás a abrir puertas. En medio de esa orfandad empezás a abrir puertas. Puertas de enojo, puertas de orgullo, puertas de autosuficiencia. Y eso se me activó en medio de una corrección que vino de parte de mi pastor. Vino una corrección de parte de mi pastor a mi vida. Y yo lo quiero contar porque es un testimonio y es algo grandioso. Y cuando Dios hace un milagro en tu vida tenés que contarlo. Y fue un milagro que hizo Dios en mi vida. Y en medio de eso que pasé, entré en un desierto. Entré en un lugar. ¿Y qué hay en un desierto? No hay nada. No hay nada. Y así me sentí. En medio de un desierto y esclavo. ¿Esclavo de qué? De mi orfandad. ¿Esclavo de qué? De mi orgullo. ¿Esclavo de qué? De no soltar perdón. En medio de ese desierto, Dios vino y me examinó. Dios vino, me ministró. Dios salió a mi encuentro. ¿Por qué? Porque había algo que estaba mal en mi vida. Y reconozco que era desobediente. Reconozco que había una orfandad que operaba en mi vida. Y en medio de ese desierto Dios habló a mi vida y me examinó. Y dolió. Dolió, ¿sabe por qué dolió? Porque nadie me escribía. Y así te acusa el enemigo. Nadie te escribe, tu pastor no te escribe, tu líder no te escribe. Y no hace falta que te escriban ellos, porque Dios te tiene que examinar. Dios te tiene que examinar ahí, cuando estás solo, ahí en el desierto. Porque si Dios te está tratando con vos, si Dios está tratando con tu carácter, si Dios está tratando con tu vida, es porque Dios algo quiere hacer. Tu líder, tu pastor no te van a hablar, no te van a correccionar para que vos te vayas de la iglesia, para que vos te enojes. No, ellos te correccionan para que vos te dimensiones, para que vos seas dimensionado en el reino de Dios, para que vos seas posicionado en el reino de Dios. Porque por eso Dios lo puso a ellos. Y hay algo que yo no entendía, por mi orfandad no entendía. Por mi autosuficiencia, por mi orgullo no entendía, que pensaba que toda corrección, que todo trato que venía de parte de Dios era porque yo decía, no es así, no es así, es como Dios quiere, no como vos quieres, no como vos querés. Es como Dios quiere. ¿Y sabés cuándo me sentí mal? ¿Sabés cuándo me di cuenta que estaba mal? Porque yo soy una persona que le hablo a mucha gente de Dios. A muchos le predico, a muchos le hablo, a muchos le escribo. ¿Y sabe cuándo me sentí que toqué fondo espiritualmente? ¿Sabe cuándo me sentí que me enfrié y estaba en una cárcel espiritual? Cuando 2 o 3 amigos me escribieron y me dijeron, necesito ayuda, me pasa esto, me pasa lo otro. Y no tenía nada para dar. Y no tenía nada para decirle. Y yo dije, Señor, esto no es así. Te pido perdón, papá. Te pido perdón por cómo soy. Y le dije, Señor, estoy cansado de ser así.
por medio de una orfandad que operaba en mi vida. Estoy cansado de ser así. Estoy cansado de renegar por todo. Estoy cansado si dicen esto, decir esto. Estoy cansado por esto. ¿Por qué pasa? Porque en medio de todo lo que estamos viviendo, el enemigo viene y te golpea. Y entonces vos empezás a caminar y empezás a abrir puertas, empezás a abrir puertas, y el enemigo entra y viene. ¿Y a qué viene el enemigo? Dice su palabra que anda como león rugiente. ¿A quién devorar? Y si vos estás esclavo de tu carácter, si vos estás esclavo de tu orgullo, si vos estás esclavo de tu autosuficiencia, de que vos podés todo, el enemigo viene y hace lo que quiere con vos en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa. Y así me sentía yo. Dios hizo tremendo milagro en mi vida. Dios, acepté a Cristo, sí, pero ¿qué era lo que faltaba? ¿Qué era lo que faltaba que Dios, qué era lo que Dios quería? ¿Qué es lo que Dios quiere en este tiempo con vos? Tu carácter. Quiere moldearte, quiere ser como ese alfarero, quiere ser como, te quiere diseñar, te quiere moldear. Pero si vos no te dejás moldear, Dios no puede trabajar. Dios no puede trabajar. Y en medio de ese desierto me sentí solo y lloré, y pataleé y lloré. Pero ahí apareció Dios. Porque Dios es sabio. Ahí apareció Dios con su amor y su abrazo. Por eso yo te digo, y hay algo que te quiero decir. Si en este tiempo vos estás enojado con tu líder, con tu pastor, con la iglesia, con esto, no, vos sabes que la solución no es irte de la iglesia. Porque es algo que se me pasó por mi cabeza a mí. La serpiente me hablaba y me decía, tenés que irte de la iglesia. No, la solución no es irte de la iglesia. ¿Por qué? Porque el problema lo tenés vos. Porque si yo me voy a otra iglesia, voy a llevar ese problema y va a ser una prueba que no voy a probar. Va a ser una prueba que la voy a tener en todos lados, en la iglesia que vaya. ¿Por qué? Por mi carácter, por mi orgullo. Y si Dios quiere tratar con vos en este tiempo, es porque Dios te quiere posicionar, es porque Dios quiere depositar algo nuevo en tu vida. Pero es necesario morir, es necesario sacar lo que está mal. Es necesario, y es tiempo de hacerse cargo, es tiempo de hacerse cargo de cómo somos. Es tiempo de hacerse cargo para que Dios trabaje, para que Dios te posicione, para que Dios te moldee, para que Dios te forme. ¿Sabes qué? Hay muchas palabras que soltaron para nuestra casa, hay muchas palabras que soltaron para los hijos de Casa Betsaida, muchas palabras bonitas. A mí también me dijeron que iba a hacer esto, que sí, muchas palabras, pero ¿sabes qué? Vos tenés el poder de desactivar o activar esa palabra, de activar el propósito o de desactivar el propósito de Dios en tu vida. Vos tenés el poder, porque Dios te habló, Dios te prometió y Dios te lo va a cumplir. Dios lo va a hacer, claro que lo va a hacer, porque Dios no miente. Pero el problema somos nosotros nos detenemos, nosotros estancamos el propósito de Dios. ¿Y en qué entramos? Entramos en una muerte espiritual, en una cárcel espiritual, en una esclavitud, como dice esta palabra. Dios no te mandó, Dios no te trajo, dice esta palabra, porque el espíritu que Dios te ha dado no nos esclaviza. El espíritu nos convierte en hijos de Dios. El espíritu de Dios nos convierte, nos permite llamar a Dios papá. Y si vos estás pasando esta situación, si te sentís esclavo, si te sentís mal, si te sentís en un desierto, recurrí a tu líder. Anda a la fuente, que es el pastor. Y yo tenía un orgullo, y eso no me dejaba recurrir, eso no me dejaba pedir ayuda, no me dejaba, porque soy orgulloso, porque era autosuficiente, porque decía, no, yo puedo, no puedo. ¿Y sabe qué pasa? Dios te lleva a un desierto, y en medio de ese desierto Dios trata con vos, y en medio de ese desierto Dios te examina. Y ahí te das cuenta que eras un desobediente, que estabas haciendo las cosas mal, que estabas haciendo algo que no estaba bien. Y cuando le hablé a mi pastor y le dije que quería hablar con él porque estaba mal, él me dijo, yo siempre estoy dispuesto a perdonar, siempre estoy dispuesto a hablar, siempre estoy dispuesto a dialogar. Cuando hablé con él, y él ya sabía lo que me pasaba, porque Dios ya se lo había revelado. Él ya sabía lo que me pasaba. Él ya sabía. Y él sabe qué hizo. Él vino y me ministró sobre esa área específica, sobre esa orfandad que había en mi vida.
sobre esa orfandad que traía de años, que traía de chico. Cuando Él ministró sobre esa área, yo me desvanecí en sus brazos y lo abracé y sentí un abrazo paternal, sentí un abrazo de un padre. Sentí que algo se rompió en mi vida, sentí que algo salió, que algo sanó, que algo vino y me sanó. Por eso no critiques a tu pastor, no critiques a tu líder, no critiques a tu hermano, porque todos tenemos errores. No son perfectos, pero si Dios lo puso ahí, si Dios puso a tu líder, si Dios puso a tu pastor, amalo, bendecilo. Porque son gente sabia, porque Dios ya sabe lo que va a hacer y ya Dios sabe lo que va a hacer en tu vida, pero es necesario que Dios trate. Es necesario que Dios trate. Y cuando el pastor ministró sobre esa área de mi vida, yo me desvanecí en su brazo. Y saben los años que no sentía un abrazo de un padre. Los años que no sentía el abrazo de un padre. Y era lo que me hacía falta. Era lo que me hacía falta. Porque tan solo un abrazo puede hacer muchas cosas. Es tiempo de abrazar. Es tiempo de amar a tu prójimo. Es tiempo de amar a tu hermano. Es tiempo de amar a tu pastor, a tu líder. Es tiempo de reconocer. Basta de llorar por el pasado. Basta de llorar por lo que alguna vez te pasó. Es tiempo de posicionarte. Bien, estamos en tiempo difícil y como decía la pastora, Cristo ya viene. Cristo viene y vos peleando con el orgullo, y vos peleando con esto, y vos peleando con el enojo. Cristo viene. Y si Cristo viene hoy, ¿vos cómo estás? Y si Dios llega hoy, ¿vos cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo perdido, tanto tiempo. Si Dios te llamó, Dios no te llamó para que estés sentado en una banca. Dios no te llamó para que estés sentado en una silla y seas un hijo más de casa de Zaida. Dios te llamó para posicionarte. Dios te llamó para entregarte tu ministerio, para que vayas a llevar la buena nueva, como decía Julie, para que vayas a levantar al caído, para que vayas a levantar al que está mal. Para eso te llamó Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que vayas y lleves las buenas nuevas. Deja de llorar por el pasado. Deja de justificarte. Deja de poner excusa. ¿Y sabes por qué? Me quebranta porque Dios trató duro conmigo. Y en medio de todo eso que el pastor ministró sobre esa área en mi vida, pude entender que algo se había desprendido de mi vida y me sentí libre, me sentí sano. Cuando pasó eso y me vine a mi casa, se me presentó una prueba al día siguiente. Se me presentó una prueba. Vino un golpe a mi economía, vino un golpe. Llegó un informe a mi casa de un banco. ¿Y vos sabés qué dije? Dije, yo soy hijo de Dios y Dios tiene el control de todo. ¿Y sabes qué pasa cuando vos reconoces? Hay algo muy importante que pasa. Que vos activás la soberanía de Dios. Vos activás la soberanía, porque es muy fácil, como hablábamos el otro día los chicos en la red, es muy fácil decir Dios es soberano. Sí, Dios es soberano, pero Dios es soberano en tu vida. Dios tiene el control. Vos le das el control de tu salud, vos le das el control de tu economía, vos le das el control de tu carácter. Ahí se activa la soberanía. Vos sos obediente, vos te sujetás a tu líder, te sujetás a tu pastor. Ahí se activa la soberanía. Y entendí que en medio de esa situación que pasé al día siguiente, agarré ese papel y dije, yo soy hijo de Dios y dependo de Dios. Y ninguna prueba, ninguna circunstancia me va a mover de lo que Dios dijo de mí. Nada me va a sacar del propósito que Dios tiene conmigo y lo que tiene con vos también. Y fue así donde me di cuenta que estaba sano.
Me di cuenta que Dios me había liberado. Me di cuenta que Dios había hecho un milagro en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque no reaccioné de la misma forma. ¿Sabes por qué? Porque aprendí a depender de Dios. Y en medio de ese problema, solo dije, Dios tiene el control. Y ahí me di cuenta que Dios me había sanado. Porque si me hubiese pasado 2 semanas antes, renegaba. Sí, no, otra vez, siempre me va mal. No, ¿viste? Ahí me di cuenta que fue Dios que trabajó en mi vida. Y esto hay que mantenerlo. Porque esto no es que Dios viene y hace un milagro en tu vida. Sí, el milagro lo tenés que mantener. Todos los días tenemos que morir, todos los días tenemos que arrepentirnos. Y salir de esa esclavitud. De esa esclavitud, porque en esa esclavitud, ahí donde el enemigo te quiere ver, esclavo. Entonces mientras vos estás llorando, mientras vos estás criticando, mientras vos estás renegando, el enemigo viene y entra a tu casa y hace lo que quiere. El enemigo viene a tu casa y hace lo que se le canta. No des lugar. Tiempo de que te levantes. Tiempo de que te examines. Tiempo que deja a Dios que te examine. Tiempo de moldear. Tiempo de salir. Tiempo de dar fruto. Tiempo de decir, Dios restaura. Dios sana. Tiempo de dar testimonio. Nada. Este es mi devocional. Espero que haya sido edificante para todos. Y es un testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Y cuando Dios trate en tu vida, deja que Dios trate. Déjalo que Dios trate. Porque no es tiempo, y si hay algo que entendí es esto, no es tiempo de quedarse quieto. No es tiempo de renegar, no es tiempo de criticar. Basta. Deja que Dios te moldee. ¿Querés ser posicionado? ¿Querés tener mentalidad de reino? ¿Querés herencia? ¿Querés propósito? Deja que Dios te moldee. Deja que Dios actúe. Y en medio de eso, cuando Dios actúa, se activa el propósito, se activa la herencia, se activa tu posición en el reino de Dios. Se activa. Doy gracias a Dios por esta palabra. Doy gracias a Dios. Los bendigo a todos, los quiero. Dios los bendiga.